Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que, digamos, una correlación entre la clínica y lo que venimos viendo sobre suprarrenal. Es sobre el incidentaloma adrenal, un tema, digamos, que, como yo les dije en la primera clase de adrenales, se pregunta mucho, pero por ahí el manejo clínico es algo que no nos lo dan muy bien y por ahí nos dan un caso clínico y no sabemos cómo abordarlo al momento del examen. Entonces les traje como un tema plus y como para charlar un poquito más y profundizar más este tema al respecto de los incidentalomas adrenales. Obviamente sigo sin computadora, así que van a ver por ahí una dinámica diferente, pero espero que les guste, espero que les sirva y obviamente espero que cualquier cosita me consulten. Bueno, al respecto del incidentaloma adrenal. ¿Qué es el incidentaloma adrenal? Se define como una masa adrenal mayor a 1 centímetro que nosotros encontramos en un paciente debido a que hacemos de manera, digamos, de rutina últimamente lo que vendrían a ser imágenes abdominales, como por ejemplo una tomografía y una resonancia. Y por eso vemos que hoy en día está más en aumento la aparición de estos incidentalomas. Vamos a ver que ante la presencia de que nosotros nos encontremos con una masa mayor a 1 centímetro en la glándula suprarrenal, tenemos que preguntarnos dos cosas. Primero, preguntarnos si es maligno y después preguntarnos si es funcionante o no. Entonces, vamos a ver que la prevalencia de los incidentalomas viene aumentando, siendo actualmente de hasta un 6% cuando nosotros usamos la tomografía de alta resolución. De todo esto vamos a ver que entre un 20 a 50% llegan a ser bilaterales y vamos a ver que se presentan principalmente entre los 50 y los 70 años de vida. Hasta ahora no he visto un estudio que, digamos, haya una predominancia entre sexos al respecto del incidentaloma adrenal, por eso es que solamente les coloqué al respecto de la edad. Vamos a ver que el 75% de ellos son no funcionantes, acá arreglen la palabrita, no tienen, digamos, una funcionalidad, y después el otro 15% sí son funcionantes, siendo un 10% secretores de cortisol, entre 1,6 a 3,3% secretores de aldosterona, de 1,5 a 9% secretores de catecolaminas, y después vemos que en raras ocasiones vamos a tener aquellos que producen un exceso de andrógenos. Vamos a ver también que entre el 1,2 al 11% pueden ser malignos y vamos a tener que diferenciar entre si es, digamos, un cáncer maligno primario o una metástasis, ya que las metástasis pueden culminar ahí proveniente de un carcinoma gastrointestinal, pulmonar, renal o un melanoma. Entonces, ante la presencia de una masa bilateral, nosotros tenemos que pensar en las siguientes causas. Por ejemplo, que sea una metástasis, que sea una hiperplasia adrenal congénita, que sea un adenoma cortical, que sea un linfoma, acá borren ahí, que sea causa de una infección, que sea por una hemorragia, que sea un feocromocitoma, que sea digamos, que genere un síndrome de Cushing adrenocorticotropo dependiente, que sea un hiperaldosteronismo primario, que sea por una amiloidosis u otra enfermedad infiltrativa, o que sea una hiperplasia adrenal bilateral macro o micronodular en todo caso. Una vez que yo me encuentro con esta masa, yo tengo que ver, como les dije, dos cosas: si es maligno y si es hiperfuncionante o si es no funcionante. Vamos a ver que la valoración de la malignidad, lo primero que tenemos que valorar al respecto de esto es el tamaño. ¿Cómo valoramos el tamaño? Nosotros para eso tenemos que, obviamente a través de la imagen, ver que entre más grande el tamaño de la masa, más posibilidad es que sea maligno. Vamos a tener un punto de corte que es de 4 centímetros para considerar malignidad y considerar, en el caso de que sea unilateral, hacerle lo que vendría a ser una adrenalectomía. Tenemos que saber que este punto de corte tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad ya un poco más baja del 76%. Además, tenemos que recordar que en pacientes jóvenes vamos a ver que los tumores menores a 4 centímetros me deben preocupar y tengo que valorarlo con resonancia magnética. Además, tenemos que ver que el tumor siempre hay que medirlo en 3 dimensiones, no en 2 dimensiones, porque en 3 me sirve más para el diagnóstico. Vamos a ver que además de evaluar el tamaño, tenemos que evaluar la atenuación en la tomografía sin contraste.
Y esto lo vamos a hacer a través de las unidades de Hounsfield, que si tiene menos de 10 unidades de Hounsfield la masa, es considerablemente benigno, y si tiene más de 10 unidades de Hounsfield, prácticamente es maligno. Vamos a tener otras características. Acá tenemos un cuadrito donde vamos a comparar, por ejemplo, el tamaño. Fíjense que acá podemos hablar de un adenoma cortical o un carcinoma cortical, donde compara, digamos, el tamaño con lo que vendría a ser la densidad, y puede ser hipodenso, hiperintenso o, digamos, el tamaño, donde principalmente vamos a ver que cuando son irregulares vamos a tener que tienen alta incidencia de ser alta, digamos, probabilidad de ser carcinoma. Y después los márgenes, si es irregular, como nosotros ya sabemos, tenemos un alto porcentaje que eso sea maligno. Después, en caso de que nosotros usemos, por ejemplo, la tomografía o la resonancia con contraste, vamos a ver que tanto los adenomas como los carcinomas, estos van a captar el contraste. Pero vamos a ver que cuando nosotros le damos el contraste a a estas masas, algunos se van a lavar más rápido y otros se van a lavar más lento. Y eso es lo que, digamos, me sirve para hacer el diagnóstico de si es un adenoma o un carcinoma. Vamos a ver que los carcinomas tienen un washout o un lavado más lento. Por tanto, se lavan menos del 50% en 10 minutos. En la resonancia podemos valorar también la intensidad y, según el desplazamiento químico, la composición de dicha masa. Si tenemos dudas, podemos hacer un PET scan con fluoro de desoxiglucosa o con metomidato. Algo que ya, digamos, no se les va a preguntar porque ya es algo mucho más fino. Después, una vez que yo recaudé todas estas características, tengo que comparar. Por ejemplo, si yo tengo una masa uni o bilateral menor de 4 centímetros, con menos de 10 unidades de Hounsfield, que es isointenso en T1 y en T2 en la resonancia, y el contraste lava más del 50% a los 10 minutos. Además, la resonancia magnética me da un desplazamiento químico con evidencia de grasa. Lo más probable es que yo en este caso tenga, por ejemplo, un adenoma. Vamos a ver que acá les dejé una fotito, digamos, cuando yo no tengo contraste y después cuando ya tengo contraste y cómo se va lavando. Después, en el caso de tener, por ejemplo, una masa unilateral o bilateral, cualquiera de las dos, pero con más de 4 centímetros, con más de 10 unidades de Hounsfield, con alta vascularización, además que es hiperintenso en T2, con cambios quísticos y hemorrágicos, lo más, digamos, probable es que yo tenga un feocromocitoma. Además, obviamente, la clínica de cada uno. Después, en el caso de que tenga, por ejemplo, un carcinoma adrenocortical, vamos a ver que es una masa unilateral con bordes irregulares y heterogéneos. Vamos a ver que tiene más de 4 centímetros, pero en general tiene más de 20 unidades de Hounsfield. Vamos a ver que el realce con el contraste tarda en lavarse, o sea, se lava menos del 50% en 10 minutos, es hipointenso en T1 comparado con la hiperintensidad que tiene en T2. Además, vamos a ver que tiene una avidez o una captación alta en el PET scan. Vamos a ver que después las metástasis adrenales, algo que ya es mucho más raro que ustedes les pregunten ahora en medicina internados, vamos a ver que son masas que casi siempre son bilaterales, pero que son de forma irregular y son heterogéneos. También tienen isointensidad en T1 con una leve hiperintensidad en T2. Fíjense que acá yo tenía, digamos, una alta hiperintensidad en T2, pero una hipointensidad en T1. Tienen un realce con lavado tardío, o sea, lavan menos del 50% en 10 minutos, y también tienen avidez o captación en el PET scan. ¿Puedo tener otras masas benignas? Sí, como por ejemplo los mielolipomas, quistes o también hematomas que van a ser más evidentes a la imagen diagnóstica. Después, la duda por ahí es, bueno, tengo esta masa, ya más o menos hice el diagnóstico radiológico y ahora tengo que preguntarme si hago o no hago la biopsia. Algo que se ha visto es que la biopsia con aspirado de aguja fina no me permite diferenciar a mí o no me hace el diagnóstico diferencial entre un adenoma y un carcinoma. Solo me permite diferenciar si el tumor es primario o es a causa de una metástasis. Entonces, la única indicación para una biopsia, y eso sí es algo que me parece importante que les quede, es en el caso de que el tumor sea primario extraadrenal conocido. Y siempre tengo que descartar antes el feocromocitoma, porque si yo ahí punzo, puedo generar una crisis adrenal y, digamos, la causé yo.
Entonces, una vez que valoramos la malignidad, tengo que ver si es o no es funcional. De ahí tengo que ver lo siguiente. Del 10 al 15% de los incidentalomas son hiperfuncionantes. Las posibles alteraciones en la funcionalidad o la secreción tenemos que considerarlas con lo que secreta, digamos. Si secreta glucocorticoides, si es un feocromocitoma, el secretor de catecolaminas, o es un aldosteronoma. Vamos a ver que en pacientes con masas adrenales bilaterales también tenemos que medir la 17-hidroxiprogesterona para descartar de que esto no sea una hiperplasia. Y de ahí voy a tener que, por ejemplo, puedo tener lo que vendría a ser el síndrome de Cushing subclínico, que yo voy a sospechar en un paciente que no tiene, digamos, una clínica de Cushing florida. Vamos a ver que este paciente puede tener hipertensión, osteoporosis, diabetes, obesidad y dislipidemia, pero no va a ser el típico paciente con estrías rojovinosas, con obesidad central, con las piernas finitas, con la fascie de Cushing, sino que va a ser un paciente que tenga pocas características. De ahí tengo que valorar de si es o no un subclínico a través de la toma de la dihidroepiandrosterona y el test de supresión con dexametasona de 1 miligramo, o sea, el test de Nugget. De ahí tengo que ver si la dihidroepiandrosterona es baja, nos evidencia que hay una inhibición crónica de la adrenocorticotropina. Por otro lado, el test de supresión nos va a venir. Acuérdense que yo dosaba el cortisol a las 8 o 9 de la mañana y si es mayor a 1,8 indica que no hay supresión, o sea que la producción es autónoma de cortisol. Acordarse que tengo que, obviamente, primero descartar lo que vendría a ser el feocromocitoma y en el caso de que, digamos, yo tenga duda con el test de 1 miligramo, puedo hacer el test lo mismo con 3 miligramos y lo que confirma el diagnóstico es el test de dexametasona con 8 miligramos, que digamos es algo más fuerte. Si la masa adrenal bilateral, no, si hay masas adrenales bilaterales, la conducta vamos a ver que varía. Las imágenes sugestivas de un adenoma, nosotros lo que podemos hacer es tomar muestras de la vena suprarrenal. Pero si la imagen es sugestiva de una hiperplasia adrenal macronodular bilateral, ahí no hace falta la muestra. Lo único que hago es confirmar el diagnóstico a través de la producción autónoma bilateral. Vamos a ver que a largo plazo estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar una hipertensión grave, diabetes y obesidad. Por lo tanto, hacemos cirugía para evitar estas complicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por otro lado, podemos tener, como ya hablamos antes, el feocromocitoma. Cuando yo estudio un feocromocitoma y si tiene más de 10 unidades de Hounsfield. De ahí vamos a ver que tengo que hacer la prueba de tamizaje, que ya hablamos en la clase adrenal, que el más, digamos, que me sirve más para hacer la confirmación es la metanefrina urinaria de 24 horas, o también puedo utilizar las catecolaminas diferenciadas en plasma. Vamos a ver que en masas menores de 1,5 centímetros, donde el tamizaje me da negativo, pero la imagen a mí me hace dudar y me hace pensar que es sugestiva de feocromocitoma, o sea, una imagen hipervascularizada con poca grasa, tengo que considerar igual hacer la cirugía. Después, al respecto del hiperaldosteronismo primario, solo, digamos, tenemos que pensar en o tenemos que estudiarlo si tiene una hipertensión o hipocalemia asociada. Algo que ya vimos en la clase anterior que nos iba a dar toda la clínica. Por eso es que siempre lo damos con la clínica, porque por ahí el paciente puede tener la masa, pero no está haciendo, digamos, sintomatología. Al respecto del tamizaje, vamos a ver que vamos a pedir una actividad de renina o una concentración de aldosterona y vamos a confirmar a través de la carga de sal o infusión con solución salina. Entonces, acá tenemos un algoritmo diagnóstico que vamos a ver al final para el manejo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una masa unilateral, lo que tengo que hacer es, en el caso de un feocromocitoma o un adenocarcinoma, la adrenalectomía. Pero si tengo un feocromocitoma, recuérdense que tenía que hacer el bloqueo adrenérgico primero. Primero hacer el bloqueo alfa y después hacer el bloqueo beta. En el caso de un Cushing subclínico, tengo que indicar la cirugía cuando hay comorbilidades que puedan, digamos, deberse al Cushing, como la hipertensión, la diabetes u la obesidad. Vamos a tener, en el caso del aldosteronoma, vamos a hacer la cirugía y en el caso de hallazgo sugestivo de malignidad sin diagnóstico histológico claro, tengo que considerar la cirugía cuando sean mayores de 4 centímetros.
incluso menores si la imagen es sugestiva. Hay que individualizar esto dependiendo de cada paciente. Eso es algo que van a ver más adelante. Al respecto de las masas benignas, por ejemplo un mielolipoma, solo se operan cuando el tamaño es entre 6 a 10 centímetros o si tiene síntomas. Vamos a ver que la cirugía preferentemente se hace vía laparoscópica. Hacemos cirugía abierta cuando el tamaño es entre 6 a 10 centímetros y siempre tengo que hacer, digamos, el tratamiento con corticoides posterior a la extirpación para prevenir la insuficiencia suprarrenal. En el caso de una masa bilateral, vamos a ver que varía según la patología y el manejo. En el caso de un Cushing subclínico con patologías asociadas, podemos considerar la adrenalectomía unilateral. Si esto, digamos, se instaura un síndrome de Cushing-Franco, hay que hacer la adrenalectomía bilateral, algo que ya vimos en la clase anterior. En el caso del hiperaldosteronismo, tenemos que hacer manejo médico con espironolactona. En el caso del feocromocitoma, hay que hacer adrenalectomía bilateral, algo que si no me equivoco vimos en la clase anterior. Al respecto del manejo expectante, dijimos que si el tamaño era chiquito, nosotros lo que íbamos a hacer era controlar. Vamos a realizar el control a los 12 meses aproximadamente. Obviamente, dependiendo del riesgo de la imagen, tengo que hacer, dependiendo de cada paciente, un seguimiento cada vez más estricto. En general, una única imagen al año se indica en aquellos pacientes que tienen una masa menor de 2 centímetros con características de benignidad. Pero si tengo, por ejemplo, un crecimiento de más de 1 centímetro o la masa es de más de 4 centímetros, tengo que plantear la cirugía. Tenemos que considerar repetir de manera anual la evaluación del hipercortisolismo en el caso de que haya. Entonces, acá, al igual que la imagen que pasamos un ratito, les traigo, digamos, como un resumen, en el caso de que nos pregunten, en un caso clínico en el examen, que hallamos la presencia de un incidentaloma adrenal. Entonces, primero tengo que mirar si es funcionante o no. Si es funcionante, tengo que ver el tipo de secreción. Lo que tengo que hacer es considerar la cirugía para removerlo. En el caso de que no sea funcional, tengo que ver las imágenes. Si es benigno, tengo que considerar estudiarlo al año. Y de ahí tengo que ver si progresa más, digamos, de 4 centímetros, si progresa más de 1 centímetro por año o si tiene un tamaño mayor o igual a 4 centímetros, tengo que ver para hacer la cirugía. Y por otro lado, si no progresa, digamos, dentro de los 4 años, lo tengo que dejar ahí. Después, por ejemplo, si es maligno o yo tengo sospecha, tengo que considerar la cirugía, considerar hacer la biopsia y seguirlo por lo menos durante 3 meses. Y con eso, gente, terminamos lo que vendría a ser el incidentaloma adrenal. Fíjense lo rápido y lo fácil que lo podemos resumir conociendo todo lo que ya vimos en la clase de adrenal. Espero obviamente que les haya servido. Cualquier cosa, si les sirven este tipo de videos así como para repasar qué es lo que harían en el caso de una aparición de alguna masa o de alguna sintomatología, me avisan y seguimos con con esta dinámica. Así que espero que les haya gustado, gente. Nos vemos la próxima y les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.